Las fortalezas europeas llevan siglos en pie, alzadas como testigos mudos de la historia del continente. Durante cientos de años, los más grandes acontecimientos de la humanidad han tenido a los castillos como escenarios principales. El abanico de dramas y alegrías en el devenir de las naciones, desde batallas y traiciones hasta progresos y coronaciones, se ha desarrollado dentro y fuera de sus castigados muros, convirtiendo a los castillos europeos en capítulos básicos de los libros de historia. Los castillos han servido también como decorado para aquello que da alas a la imaginación. Misterios, leyendas y romances han brotado sin descanso en estas fortalezas. Este es un viaje por varios países europeos en busca de las claves que han convertido a sus castillos en guardianes de la historia. A lo largo de los siglos, la historia ha sido dictada por sus protagonistas, casi siempre masculinos. Pero siempre han existido mujeres en la sombra que lograron destacar en un mundo dominado por los hombres, durante un tiempo donde fueron ninguneadas y sus virtudes ocultadas. Doble mérito tienen entonces damas como Juana la Beltraneja o Eugenia de Montijo, personajes ilustres cuya personalidad todavía resuena con fuerza. Hoy conoceremos el castillo español que las caracteriza a ambas, Belmonte. Pero también visitaremos otra fortaleza, Krippstein, en Alemania, en cuya biografía destaca la astucia de otras damas tan audaces o más que sus propios maridos. Al suroeste de la provincia de Cuenca se levanta el castillo de Belmonte. Construido en el siglo XV bajo diseño de los arquitectos Hanequin de Bruselas y Juan Guas, Belmonte nació durante una época de graves problemas para la sucesión de la corona. Es un castillo-palacio construido a partir de 1456 por don Juan Pacheco, el marqués de Villena, que era uno de los grandes aristócratas del siglo XV en España, en Castilla, con una gran extensión de señoríos, una plataforma territorial muy importante, sobre todo en la zona suroriental de la península ibérica. Pero no fue el citado marqués de Villena quien destacó con más fuerza en la biografía temprana del castillo. Su primera gran protagonista fue Juana la Beltraneja. Juana la Beltraneja fue la hija de Enrique IV. De Enrique IV el Impotente, llamado así porque parece que desatendía sus labores conyugales. Y de hecho su hija, Juana, parece que es en realidad hija de un noble de Beltrán de la Cueva, por eso ese nombre, ese apelativo de la Beltraneja. La muerte de Enrique IV provocó una guerra sucesoria brutal, ya que se dudaba de la paternidad del rey con respecto a su hija Juana. Y ella, claro, tenía derecho a la corona. Juana y sus partidarios, entre ellos el marqués de Villena, señor de Belmonte, se involucraron en una guerra civil apoyados por el rey de Portugal. Pero sin ser derrotados definitivamente, su ejército se fue retirando en favor de Isabel de Castilla, más tarde conocida como Isabel la Católica,
y futura esposa de Fernando de Aragón. Juana la Beltraneja entra en una guerra civil con Isabel por el trono de Castilla, y después de la batalla de Toro de 1476, sus aspiraciones al trono de Castilla se han desvanecido. Tras estos sucesos, Juana la Beltraneja, invitada por el marqués de Villena, estuvo hospedada en el castillo de Belmonte, tiempo que aprovechó para tratar de recuperar sus opciones. Pero sus intentos de seguir en la lucha fueron inútiles. Y lo que en un principio pareció hospitalidad por parte del marqués, pronto se convirtió en algo más siniestro. Juana la Beltraneja tenía en el marqués de Villena uno de sus grandes apoyos, su gran apoyo nobiliario, todos estos personajes que intentaban auparla al trono para después beneficiarse de ese ascenso que habían tenido. Pero el marqués de Villena era su apoyo y su carcelero, y tuvo a Juana la Beltraneja recluida en Belmonte por un largo tiempo. Después de que Isabel se convierta en reina de Castilla, la Beltraneja logra escapar de su celda y huye del castillo. A día de hoy aún no está claro si lo hizo con ayuda o si se las tuvo que ingeniar ella sola para escapar. Realmente hay diferentes historias sobre cómo se escapó. Hay quien dice, bueno, efectivamente la ayudaron a escapar, es decir, ella no puede escapar por sus propios medios. Entonces se dice, bueno, que le facilitaron la huida descolgándose por alguna de las murallas o alguna de las almenas con cuerda. Y hay quien dice que no, que se durmieron a los guardias y se pudo escapar a través de alguna de las puertas del castillo. Pero vamos, el hecho es que no está a ciencia cierta comprobado cómo se pudo escapar. Lo importante de todo esto es que se escapó. Lo que para Juana la Beltraneja, dada su posición, fue una prisión de lujo, para otros resultó un infierno en vida. Las mazmorras de la fortaleza acogían a prisioneros de toda clase y estos no recibían un trato aristocrático. De hecho, las celdas de Belmonte fueron famosas por las torturas que allí se administraban. En Belmonte tenemos constancia, como en otros castillos, de la aplicación de la gota china, práctica que se conoce erróneamente como gota malaya. El desarrollo de esta tortura resulta tan macabro como fascinante. Consistía en que se ataba al cautivo a una columna que no se pudiese mover, se ponía encima de él un cacharro con agua, con un agujero en el cacharro, y a él se le quitaba un trozo de pelo. Con esto, al preso se le hacía lo que se le denomina una tonsura, algo similar al rasurado en la coronilla que se practica a algunos clérigos para certificar su consagración a Dios. Las razones para hacer esto nada tenían que ver con objetivos religiosos. En este caso, la tonsura era llevada a cabo para dejar la piel de la cabeza al descubierto y evitar que el pelo se empapara. Entonces comenzaba la tortura. Una
leve gota de agua caía sobre la piel de la cabeza del prisionero. Una tras otra, lentamente. Lo que en un principio podía parecer inofensivo, resultaba justamente lo contrario, ya que el agua, a base del goteo continuo, iba hiriendo al recluso, poco a poco, cada vez más. Iba hundiendo la piel, cruzaba los tejidos y llegaba al cráneo. Atravesaba todo el cráneo, los huesos, los hundía y entonces llegaba al cerebro y lo mataba. Si Juana la Beltraneja dejó su impronta en Belmonte, siglos más tarde otra poderosa mujer también marcó el devenir histórico del castillo. Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, emperador y último monarca de Francia. La emperatriz, que fue uno de los personajes más importantes del siglo XIX español, desarrolló un vínculo muy fuerte con Belmonte. Eugenia de Montijo era una aristócrata del siglo XIX en España, descendiente de ese marqués de Villena, que se interesa por una de las joyas arquitectónicas de sus ancestros. Y Eugenia de Montijo, llega a ser emperatriz de Francia, casa con Napoleón III, y era una mujer culta, era una mujer formada, era una mujer que se había educado en Europa y que empieza a mostrar ese interés por restaurar un elemento patrimonial que había pertenecido a su familia. La emperatriz, arrebatada por la belleza de Belmonte, inició una lujosa restauración que afectó sobremanera la imagen de un lugar que había vivido tiempos mejores. Eugenia de Montijo, desde Francia, encarga a un arquitecto que realice una restauración, se construyen unas galerías en el patio acondicionadas para ser residencia y se restaura parte del almenaje, que estaba muy deteriorado, y parte del recinto exterior. Este castillo es un castillo nuevo, es un ejemplo del amor de Eugenia por la arquitectura del momento, que es un revival del gótico, y es lo que encontramos en esa zona del patio de Belmonte. Su gusto refinado supuso un soplo de aire fresco para Belmonte, que se vio beneficiado por el criterio estético de la emperatriz. Eugenia, haciendo gala de su educación y cultura, trasladó su amor por las corrientes del romanticismo francés a la restauración del palacio. A eso le unimos la riqueza de las cámaras, de los artesonados mudéjares, de las chimeneas francesas, de las yeserías también góticas y mudéjares, y debió ser un castillo de hadas. La emperatriz devolvió al castillo un lustre y una elegancia que certificaron que en el siglo XX el castillo fuera declarado Monumento Nacional. No es para menos, ya que en Belmonte nos podemos encontrar con la belleza de las techumbres mudéjares de sus pasillos y salones. O con los
los artesonados gótico-mudéjares del techo del popular Salón de Embajadores, de una calidad que compite con la Alhambra. En la misma estancia se encuentra también el mítico bestiario medieval atribuido a Juan Guas. Fascinante obra esculpida en piedra y concentrada en 2 ventanas. Obras de arte de semejante esplendor motivaron el amor de Eugenia de Montijo por este lugar. Ella es una enamorada del castillo y lo visita muchas veces a lo largo de su vida. Siempre que puede, hace una escapada para verlo. Tanto es así que al morir Napoleón III, Eugenia de Montijo se retira a Belmonte, donde vive una larga temporada. La emperatriz, con su restauración, dio nuevos bríos a un castillo que más de un siglo después puede ser disfrutado por cualquiera que tenga a bien visitarlo. Quien decida acercarse a Belmonte podrá apreciar también la estampa regia del castillo, con su peculiar planta en forma de estrella de 6 puntas, única en Europa. Como puede apreciarse, las torres interiores son las que marcan esas 6 puntas, que rodean la torre del homenaje y los 2 edificios centrales que a su vez conforman un triángulo equilátero. Todo esto protegido por una muralla en zigzag y disfruta de una barrera artillera de más de 100 puntos de tiro. Se certifica con esto además el uso defensivo del castillo. Por razones evidentes, Belmonte se ha convertido en escenario de algunos rodajes cinematográficos. Desde Paul Verhoeven hasta Vicente Aranda, grandes actores y directores han usado el castillo como entorno de época para sus largometrajes, dando pie a anécdotas y chascarrillos. La más particular la vivió quizá el actor Charlton Heston, cuando rodaba El Cid, en 1961. Heston aseguró haber visto el fantasma de una mujer asomada a una ventana de la torre del homenaje. Este, no por casualidad, era el lugar donde estuvo presa Juana la Beltraneja. ¿Se encontró Heston con el espectro de la Beltraneja? ¿O pudo ser el ánima de Eugenia de Montijo? Fuera o no esta aparición producto de la sugestión del lugar, es evidente que el castillo vivirá por siempre bajo el influjo de la fuerte personalidad de sus 2 inquilinas más poderosas. La sagacidad femenina encuentra un aplauso más gratificante cuando la víctima de su ingenio resulta la arrogancia del hombre. El siguiente castillo está protagonizado por unas mujeres que con astucia y temeridad lograron sobrevivir a un asedio al tiempo que burlaron las expectativas de un monarca. Y de esta manera salvaron la vida de todos. En el estado de Sajonia se yergue imponente el castillo de Kriebstein.
Sus fuertes muros ocultan historias de guerra y asedios interminables. Krippstein se levantó a finales del siglo XIV. Al poco y para sorpresa de todos, Dietrich von Staupitz y sus caballeros conquistaron el castillo. La gesta ofendió al príncipe soberano Frederick el Beligerante, que decidió lanzar un ataque para recuperar el castillo. Pero el asedio no fue sencillo. Varios meses de sitio después, consiguieron dejar a los habitantes de la fortaleza sin la posibilidad de abastecerse de alimentos. Krippstein es un castillo que se defendía con facilidad y podía soportar un ataque durante una gran cantidad de días. Frederick conocía esto y decidió matar de hambre a los ocupantes del castillo. Y casi lo consiguen, de no ser por la astucia de la esposa de von Staupitz. La mujer, sabiendo que estaban a punto de ser derrotados, ingenió un plan. Le rogó a Frederick que dejase salir a las damas, portando aquello que considerasen sus bienes más preciados. Frederick, aunque beligerante, permitió que ellas salieran, esperando que portaran cajas repletas de joyas y cosas similares. Cuando las damas comenzaron a salir del castillo, el soberano se quedó estupefacto al contemplar la carga que llevaban a cuestas. No portaban joyas, ni vestidos, ni cofres. Nada por el estilo. Sobre sus espaldas, cargaban con aquello que consideraban sus bienes más preciados. Nada menos que a sus propios maridos. Frederick no podía creer lo que estaba viendo. Fue sorprendente ver salir a las damas con sus maridos sobre sus espaldas. El soberano quedó tan impresionado por el ingenio de las damas que perdonó la vida a von Staupitz y terminó definitivamente con el asedio. Las damas, cargando a cuestas con sus maridos, han acabado representando a un lugar de una belleza tan particular que parece construido para atraer este tipo de leyendas. Y no es de extrañar, ya que el castillo reúne todas las condiciones para ser considerado un palacio de cuento. Envuelto por el verdor de la flora sajona, el visitante que decida acercarse a Krippstein se encontrará con una bellísima construcción que se alza ufana sobre un acantilado de roca cortado a plomo. Pasando de mano en mano a lo largo de los siglos, las distintas familias propietarias fueron agregando edificios según sus necesidades, respetando siempre los dos cuerpos principales, la torre y el edificio de anillo ovalado. Su interior guarda tesoros a la altura de la belleza de su fachada, destacando sin duda los murales religiosos de su capilla, con estampas bíblicas a lo largo y ancho de sus paredes. Pero las maravillas y curiosidades de Krippstein no acaban ahí. En 1986 se descubrió una cámara oculta que guardaba algo en su interior. Hace unos años, mientras se llevaban a cabo unas obras, junto a una chimenea, una gran cantidad de pinturas, libros y otros objetos de valor fueron encontrados y recuperados. Nadie sabía que habían estado ahí. Este tesoro generó una gran expectación, dando lugar a toda clase de especulaciones que pretendían desentrañar el misterio.
Las respuestas no tardaron en ser descubiertas. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, el conde von Lehndorff, dueño del castillo, reunió muchos objetos de valor. Conociendo que el ejército rojo avanzaba desde el este, hacia donde él poseía otro castillo, llamado Steinort, llevó sus tesoros a este otro castillo, los escondió y nunca pudo contarle a nadie dónde estaban. El conde no quería que su tesoro cayera en manos de los rusos, de modo que lo escondió. Pero ¿por qué no pudo von Lehndorff recuperar jamás su tesoro oculto? De alguna manera, el conde von Lehndorff estuvo involucrado en la trama del 20 de julio. Esta trama fue un intento, un complot para asesinar a Hitler en su cuartel general, ubicado en la actual Polonia. Fue conducida por el conde Klaus Schenk von Stauffenberg. Desgraciadamente, como sabemos, el complot no tuvo éxito. La bomba que debía eliminar a Hitler no acabó con él. Operación Valquiria es como se conoce a este famoso episodio de la historia de la Segunda Guerra Mundial. El fallido atentado llevó al conde y a otros participantes del complot a ser arrestados enseguida. Muchos de ellos fueron ejecutados al momento, pero el conde tuvo una suerte distinta. Fue juzgado y murió en la horca semanas después. El tesoro, mientras tanto, permaneció oculto en su escondite, ya que nadie sabía de su existencia. Después de ser descubierto, una parte del tesoro ha sido devuelta a los herederos de von Lehndorff. Afortunadamente, otras piezas han disfrutado de otro destino. Algunas piezas del tesoro han sido donadas a museos locales y otras pueden ser vistas todavía hoy en el castillo. El tesoro del conde se une de esta manera al conjunto de leyendas que rodean a un castillo que será para siempre recordado por la proeza de aquellas damas que pudieron vencer al orden establecido con valentía, inteligencia y tesón.